El mundo entero conoce a Ana Gabriel como la Luna de América, esa voz áspera, poderosa, inconfundible, que parece salir no de una garganta, sino de una herida antigua. La conocemos por canciones que se volvieron refugio, por conciertos donde miles de personas cantan como si estuvieran confesando algo que nunca se atrevieron a decir en voz alta. La conocemos por ¿Quién como tú?, por Simplemente amigos, por Hay amor, por esa manera suya de cantar el desamor como quien no lo presume, pero tampoco lo esconde. Pero muy poca gente entiende lo que se ha escondido detrás de esa voz. Porque una cosa es ver a Ana Gabriel sobre el escenario, con las luces encima, con el público de pie, con esa seguridad de mujer que parece haberlo resistido todo. Y otra muy distinta es imaginar lo que ocurre cuando el aplauso termina, cuando el camerino se queda en silencio, cuando la artista se quita el maquillaje y vuelve a ser María Guadalupe, la mujer nacida en Guamúchil, Sinaloa, mucho antes de que el mundo aprendiera a decir su nombre con admiración. ¿Por qué alguien que aparentemente lo tuvo todo terminó cargando tantas preguntas? ¿Qué verdad se esconde detrás de su silencio, de sus amores protegidos, de las veces que insinuó cansancio, de aquella decisión de alejarse de los escenarios que dejó a sus fans con el corazón apretado? ¿Y por qué, al llegar a los 70 años, su historia se siente menos como una biografía de éxito y más como una carta larga escrita desde la soledad? Antes de continuar, si te gustan estas historias contadas con respeto, con memoria y con ese poquito de misterio que tiene la vida real, suscríbete al canal. Aquí no venimos a destruir leyendas, venimos a entenderlas. Y Ana Gabriel, créanme, no es solo una leyenda de la música latina, es también una mujer que convirtió sus silencios en canciones. Y para comprender por qué su tragedia duele tanto, no basta con mirar los premios, las ventas, las giras o las portadas. Hay que mirar más hondo. Hay que escuchar no solo lo que cantó, sino también lo que nunca dijo del todo. Porque a veces, detrás de la voz más fuerte, vive una persona que aprendió desde muy temprano a no quebrarse delante de nadie. Durante décadas, Ana Gabriel fue para millones de personas una presencia familiar. No importaba si uno creció en México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos o en una casa donde la radio sonaba mientras alguien cocinaba frijoles, barría la sala o lloraba bajito por un amor mal correspondido. De pronto aparecía esa voz rasposa y profunda y algo en el ambiente cambiaba. Ana Gabriel no cantaba como quien quiere adornar una canción, cantaba como quien se está defendiendo del destino. Su imagen pública se construyó sobre una mezcla extraña y fascinante, fuerza y vulnerabilidad, carácter y ternura, misterio y cercanía. No era la típica diva fabricada para parecer perfecta, no necesitaba moverse demasiado ni esconderse detrás de grandes artificios, bastaba con que abriera la boca. Ahí estaba el truco, si es que se le puede llamar truco a un don tan difícil de explicar. Su voz tenía arena, fuego, luna, madrugada, cigarro apagado, tequila emocional. Y sí, también un poco de no me busquen porque me encuentran. En una época en la que muchas artistas eran moldeadas para cumplir una fantasía de fragilidad, Ana Gabriel apareció con una presencia distinta. No pedía permiso para ocupar espacio. Su manera de cantar una ranchera, una balada o una canción pop parecía decir, a mí también me dolió, pero aquí sigo. Y quizá por eso el público la adoptó no solo como cantante, sino como cómplice. En sus años de mayor esplendor, sus canciones sonaban en fiestas, despechos, serenatas, taxis, radios de madrugada y reuniones familiares donde siempre había alguien que decía «pongan una de Ana Gabriel». Y cuando sonaba, no faltaba la persona que fingía estar tranquila, pero empezaba a mirar por la ventana como si acabara de recordar un amor que le quedó debiendo explicaciones. Ese fue su poder, convertir lo íntimo en colectivo, lograr que una pena personal pareciera la pena de todos, hacer que una canción de amor no fuera solo una canción, sino un espejo. Pero el éxito de Ana Gabriel no fue una casualidad bonita, fue una construcción larga, terca, trabajada, a veces incomprendida. Su nombre se volvió sinónimo de autenticidad, en un mundo donde la autenticidad suele pagarse caro. Y aunque millones la amaban, amar a una figura pública no significa conocerla. A veces el público abraza una imagen y olvida que detrás hay una persona cansada, con contradicciones, con días difíciles, con heridas que no caben en una entrevista de 5 minutos. Ana Gabriel parecía invencible porque su voz lo era.
pero una voz puede ser invencible y una persona puede no serlo. Una artista puede llenar escenarios y aún así preguntarse, al final del día, ¿quién está realmente a su lado cuando no hay cámaras, ni músicos, ni público gritando su nombre? Y ese fue uno de los grandes contrastes de su vida. Mientras más la amaban desde lejos, más tuvo que aprender a proteger lo que le dolía de cerca. Mientras más grande se hacía su figura, más pequeña parecía quedar su posibilidad de ser simplemente una mujer viviendo su vida sin explicaciones. Porque el aplauso, aunque suene hermoso, también puede convertirse en una jaula dorada, sí, pero jaula al fin. Y Ana Gabriel, con el paso de los años, fue entendiendo algo que muchas estrellas descubren demasiado tarde. El público puede querer tu voz, tu música, tu presencia, tu recuerdo, pero no siempre sabe qué hacer con tu humanidad. Pero antes de la fama, antes de los escenarios grandes, antes de los titulares, estaba Guamúchil, estaba Sinaloa. Estaba una niña llamada María Guadalupe Araujo Young, creciendo en un entorno donde la música no era todavía una profesión, sino una intuición, una forma de respirar distinto. La infancia de Ana Gabriel tiene algo de esas historias que parecen sencillas cuando se cuentan rápido, pero que esconden mucho cuando se miran con calma. No nació en una mansión de privilegios ni en una industria que ya le tuviera preparado un contrato. Nació en un lugar donde los sueños tenían que aprender a caminar antes de correr. Y en ese paisaje de familia, raíces y modestia empezó a formarse una personalidad marcada por la disciplina, la observación y una sensibilidad que no siempre encontraba palabras. Desde muy pequeña la música apareció como una llamada, no como un pasatiempo simpático de niña talentosa, sino como una especie de destino insistente. Hay niños que juegan a cantar. Ana parecía escuchar algo que los demás no escuchaban. Y cuando una criatura descubre que su voz provoca una reacción en los adultos que puede emocionar, sorprender, hacer callar una habitación, algo cambia para siempre. Su familia la alentó, y eso no es un detalle menor. Detrás de muchas carreras artísticas hay una primera mirada que dice, tú puedes. A veces es un padre, una madre, un abuelo, un maestro, alguien que ve una chispa, donde otros solo ven una ocurrencia infantil. En el caso de Ana, esa chispa encontró eco. Su abuelo materno, de origen chino, aparece en muchos relatos como una figura importante en ese primer acercamiento al canto. Y quizá ahí comenzó también la mezcla de mundos que luego marcaría su identidad. Lo mexicano, lo familiar, lo heredado, lo distinto, lo que no encaja del todo en una sola etiqueta. Esa niña que cantó desde muy temprano no podía saber que algún día su voz cruzaría fronteras. No podía imaginar que la llamarían diva, leyenda, fenómeno cultural. En aquel momento probablemente solo sentía ese impulso misterioso de cantar, ese deseo de sacar hacia afuera algo que le ardía por dentro. Pero crecer con un talento fuerte también tiene un costo. Cuando una persona descubre desde niña que tiene un don, muchas veces deja de sentirse libre para equivocarse. El talento no siempre es una bendición suave, a veces es una responsabilidad que llega demasiado pronto. Y Ana Gabriel, incluso antes de convertirse en artista profesional, parecía tener claro que la vida no le iba a regalar el camino, tendría que ganárselo. Más adelante se trasladó a Tijuana, estudió contabilidad, buscó una ruta práctica, una manera de sostenerse en el mundo real. Eso también dice mucho de ella. Ana no fue una soñadora distraída esperando que el destino tocara la puerta con flores. Fue una mujer que entendió la importancia del trabajo, del orden, de tener los pies sobre la tierra, aunque el corazón estuviera mirando hacia el escenario. Y quizá esa mezcla explica tanto de su carácter, la artista que se desbordaba cantando, pero también la mujer que sabía contar, calcular, resistir, planear. La emoción y la disciplina conviviendo en la misma persona. La luna y la libreta de cuentas, por decirlo de una manera un poco menos elegante pero bastante clara. Antes de los reflectores, Ana ya llevaba dentro una fuerza particular. No era la fuerza de quien nunca ha sufrido, sino la de quien intuye que tendrá que defender su lugar en un mundo que no siempre abre la puerta a mujeres que no obedecen el molde. Porque Ana Gabriel nunca encajó del todo en lo que se esperaba de una cantante femenina. No se construyó desde la docilidad ni desde el adorno. Su voz no pedía permiso, su forma de estar tampoco, y eso, que después sería parte de su grandeza, probablemente también fue parte de su lucha. El destino, sin embargo, suele tener una manera curiosa de presentarse.
No llega con música dramática de fondo, aunque en esta historia bien podría haberla. A veces llega como una oportunidad pequeña, una canción, una audición, un festival, una noche cualquiera que después se convierte en antes y después. Para Ana Gabriel, uno de esos grandes puntos de giro fue su participación en escenarios competitivos y, sobre todo, el impacto de canciones que la pusieron frente a un público mucho más amplio. ¡Ay, amor! No fue simplemente un tema exitoso, fue una puerta que se abrió de golpe. La canción alcanzó una fuerza enorme y la convirtió en una figura que ya no podía ser ignorada. De pronto, aquella voz que venía de Sinaloa empezó a ocupar un lugar definitivo en la música latina. Imaginen ese momento. Una mujer que ha luchado por ser escuchada, que ha cargado con dudas, puertas cerradas, esfuerzos invisibles, y de pronto siente que el mundo le devuelve la mirada. No una mirada cualquiera, sino esa mirada intensa del público cuando descubre a alguien y dice, aquí hay algo, ahí. Pero el éxito, cuando llega, no siempre llega con delicadeza. A veces entra como un huracán, te levanta, te cambia la agenda, te cambia el rostro ante los demás, te cambia incluso la forma en que tu familia y tus amigos te miran. Ya no eres solo tú, eres la cantante, eres la famosa, eres Ana Gabriel. Y aunque eso suene maravilloso desde fuera, desde dentro puede sentirse como si tu vida privada empezara a reducirse poco a poco. En los años que siguieron, Ana Gabriel consolidó una carrera impresionante. Cantó balada, pop latino, ranchera, mariachi, canciones de despecho, canciones de fuerza, canciones donde la tristeza no se rendía. Su estilo fue tan personal que, incluso cuando otros intentaban imitar su intensidad, se notaba que faltaba algo, porque lo de Ana no era únicamente técnica, era temperamento, era historia, era un dolor convertido en sello. Y aquí aparece una de las claves de su leyenda. Ana Gabriel no cantaba para parecer perfecta, cantaba para parecer verdadera. Su voz se quebraba con carácter, se elevaba con rabia, se suavizaba con nostalgia. No era una voz lisa ni cómoda, era una voz con cicatrices. Y el público, que muchas veces no sabe explicar por qué ama a un artista, entendía perfectamente eso sin necesidad de decirlo. Cada presentación era una especie de pacto. Ella cantaba lo que muchos no podían decir. El público aplaudía no solo a la cantante, sino a la parte de sí mismo que se sentía comprendida. Ahí nació una relación profunda, intensa, a veces exigente, porque cuando el público siente que un artista le pertenece emocionalmente, también puede olvidar que ese artista tiene derecho a cansarse. El precio comenzó ahí, en el mismo lugar donde empezó la gloria. Porque mientras los escenarios crecían, Ana Gabriel tenía que cargar con más expectativas, tenía que estar bien aunque no lo estuviera, tenía que cantar aunque el cuerpo pidiera descanso, tenía que sonreír aunque la prensa preguntara lo que no correspondía, tenía que aparecer fuerte aunque por dentro hubiera días en los que quizás solo quería silencio. Eso es algo que pocas veces se dice con honestidad. La fama no solo te da una vida más grande, también puede quitarte una vida más sencilla. ¿Y qué le quitó el éxito a Ana Gabriel? Probablemente no lo sabremos nunca por completo, pero podemos intuir algunas cosas. Le quitó anonimato, le quitó tranquilidad, le quitó la posibilidad de amar sin que otros opinaran. Le quitó en muchos momentos el derecho a la contradicción, porque cuando una estrella se muestra vulnerable, algunos la llaman humana, pero otros la llaman débil. Cuando se muestra firme, algunos la admiran, pero otros la llaman difícil. Y si decide callar, entonces inventan respuestas. Ana Gabriel tuvo que aprender a vivir bajo una mirada constante. Y esa mirada no siempre fue compasiva. Durante años la prensa y el público especularon sobre su vida sentimental, sobre sus amores, sobre su orientación, sobre su manera de proteger la intimidad. Muchas veces se le hicieron preguntas que a otros artistas quizá no se les hacían con la misma insistencia. Y ella, con una mezcla de ironía, carácter y cansancio, solía responder sin entregar del todo la llave de su mundo privado. Eso también es una forma de resistencia, porque hay artistas que entregan su vida privada como parte del espectáculo y hay otros que levantan una muralla. Ana Gabriel eligió la muralla, no por frialdad, sino quizá por supervivencia. Quien ha vivido demasiado tiempo expuesto aprende que no todo el mundo se acerca para comprender. Algunos se acercan para consumir, para convertir una herida en titular,
para tomar una frase y torcerla hasta que parezca otra cosa. Y si algo distingue a Ana Gabriel es que, incluso cuando el público sentía que la conocía profundamente por sus canciones, ella nunca dejó de guardar una zona secreta, una habitación interna donde no entraban ni periodistas, ni fans, ni rumores. En ese sentido, su tragedia no fue una caída escandalosa ni un derrumbe público como los que tanto le gustan a cierta prensa. Su tragedia fue más silenciosa, tener que convertirse en símbolo de fortaleza mientras protegía su fragilidad con uñas y dientes. Ser amada por millones, pero no siempre ser entendida por esos mismos millones, cantar al amor con una verdad brutal, mientras su propio amor era observado como si fuera un expediente. Y aquí llegamos a una de las zonas más delicadas de su historia, el amor. La vida sentimental de Ana Gabriel ha sido, durante años, un territorio rodeado de preguntas. Muchos se preguntaban si las canciones hablaban de alguien concreto, si detrás de cada interpretación había una historia que nunca se contó, si el misterio era elección, miedo, cansancio o simplemente derecho. La prensa especuló durante décadas. Algunos la vincularon con nombres, otros interpretaron gestos, otros convirtieron su silencio en una especie de confesión sin permiso. Pero la verdad, como suele pasar con las vidas ajenas, nunca quedó del todo clara. Y quizá no tenía por qué quedar clara. Ana Gabriel parecía entender algo que a veces el público olvida. Amar no obliga a exhibirse. Sentir no obliga a explicar. Tener una vida privada no es un crimen, ni una deuda pendiente con nadie. Sin embargo, para una mujer famosa, especialmente en una industria que durante mucho tiempo exigió ciertas imágenes, ciertos relatos y ciertas apariencias, proteger la intimidad pudo haber sido una carga enorme. Sus canciones, por supuesto, alimentaban el misterio, porque Ana cantaba el amor con una intensidad que hacía pensar «esto no puede ser inventado». Cuando interpretaba una canción de deseo, de ausencia o de despedida, parecía que cada palabra venía de una experiencia vivida en carne propia. Pero ahí está la magia y también la trampa del arte. Una gran intérprete puede hacer que millones crean que está contando su propia vida, cuando en realidad está contando la vida de todos. Aún así, sería ingenuo pensar que Ana Gabriel no amó, no sufrió, no esperó, no perdió. Nadie canta así desde el vacío. Nadie sostiene durante décadas una conexión tan profunda con el desamor, si no conoce, al menos de cerca, el peso de una despedida. En los últimos años, cuando se habló de un matrimonio revelado de manera discreta, muchos fans reaccionaron con sorpresa, emoción, curiosidad y, cómo no, un poquito de ese chisme latino que siempre dice «yo no quiero meterme, pero cuéntamelo todo». Sin embargo, incluso ahí, Ana mantuvo su estilo. Dijo lo suficiente para abrir una ventana, pero no tanto como para convertir su intimidad en espectáculo, y esa decisión merece respeto. Porque quizá lo más conmovedor no es saber con quién compartió su vida, sino comprender cuánto tiempo tuvo que defender el derecho a vivirla sin pedir permiso. Para muchas personas, Ana Gabriel fue un ícono de libertad, incluso cuando ella no se presentaba con discursos grandilocuentes. Su sola existencia, su manera de ser distinta, firme, reservada y auténtica, hablaba por sí misma. Pero toda reserva tiene un precio. El silencio protege, sí, pero también aísla. La muralla defiende, pero también puede dejar a la persona encerrada dentro. Y tal vez, en algunos momentos, Ana Gabriel pagó ese precio. El de ser una mujer profundamente querida, pero obligada a filtrar cuidadosamente qué parte de su corazón podía mostrar. Esa es una soledad muy particular. No es la soledad de quien no tiene gente alrededor, es la soledad de quien sabe que mucha gente quiere acercarse, pero no todos sabrían cuidar lo que encuentren. Luego vino otra pregunta grande, una que inquietó a sus seguidores. ¿Por qué Ana Gabriel habló de retirarse? ¿Por qué una mujer que parecía nacida para el escenario llegó a decir que estaba cansada, que tenía derecho a vivir, a disfrutar de su familia, a descansar de otra manera? El momento generó comentarios, titulares, debates. Algunos lo interpretaron como una reacción impulsiva, otros como una señal de agotamiento acumulado. Otros se quedaron con el dolor de verla herida por una situación con parte del público. Pero quizá, para entenderlo, hay que mirar más allá de una sola noche. Nadie llega a los escenarios durante 50 años sin dejar pedazos de sí en el camino. La gente ve 2 horas de concierto.
No ve los vuelos, los ensayos, los cambios de ciudad, las noches sin dormir, las enfermedades que se empujan a un lado porque la función debe continuar. No ve el peso psicológico de salir ante miles de personas sabiendo que todos esperan que seas exactamente la versión de ti que aman. No ve lo difícil que es envejecer en público, especialmente cuando tu instrumento principal es el cuerpo, la respiración, la garganta, la energía. En 2024, cuando se reportó que problemas de salud la llevaron a posponer conciertos, muchos fans sintieron una preocupación especial. No era solo una cancelación en una agenda, era el recordatorio de que Ana Gabriel, la voz que parecía de hierro, también tenía un cuerpo vulnerable, un cuerpo que se cansa, que se enferma, que pide pausa. Y esa imagen golpeó fuerte porque, en el imaginario colectivo, algunas estrellas parecen no tener derecho a enfermar. Pero sí lo tienen, claro que lo tienen. La salud de un artista veterano no debería ser vista como una interrupción incómoda, sino como una verdad humana. Ana Gabriel había dado décadas de voz, presencia, entrega. Si en algún momento el cuerpo le decía «hasta aquí por ahora», no era traición al público, era supervivencia. Y sin embargo el público ama con ansiedad. Cuando una artista dice que se va, sus seguidores sienten que se llevan una parte de su propia vida. Porque Ana Gabriel no es solo Ana Gabriel. Es la canción que sonaba cuando alguien se enamoró. Es el recuerdo de una madre cantando en la cocina, es la madrugada de un corazón roto, es el concierto al que alguien fue con una persona que ya no está. Por eso la posibilidad de su retiro dolió tanto. No porque el público no quisiera verla descansar, sino porque aceptar su descanso era aceptar también el paso del tiempo. Y el tiempo, seamos sinceros, siempre nos agarra un poco desprevenidos. La verdad detrás de aquellos rumores y decisiones no es simple. Hubo cansancio, sí. Hubo situaciones incómodas, también. Hubo salud, edad, familia, deseo de vivir fuera del escenario. Hubo quizá heridas que no conocemos, pero reducir todo a un capricho sería injusto. Ana Gabriel no parecía estar huyendo del público, parecía estar intentando recordar que antes de ser patrimonio emocional de millones, era una persona con derecho a elegir. Y ahí está el giro más triste. Durante años, Ana Gabriel le enseñó al público a sentir. Pero cuando ella misma mostró cansancio, no todos supieron escucharla con la misma ternura con la que escuchaban sus canciones. Porque la verdad, como siempre, no era tan simple como lo que se contó. A los 70 años, Ana Gabriel no es una artista terminada. Esa palabra ni siquiera le queda. Es más bien una figura en transformación, una mujer que ha pasado por la gloria, por los rumores, por la enfermedad, por el cansancio, por la devoción de sus fans, por la necesidad de proteger su intimidad y por el extraño privilegio de convertirse en memoria viva de varias generaciones. Su regreso con nuevas presentaciones y giras recientes demuestra que la despedida, en su caso, no ha sido una puerta cerrada de golpe. Más bien parece una conversación larga con la vida. A veces se va, a veces vuelve, a veces dice, estoy cansada, y luego la música la llama otra vez. Porque hay artistas que no se retiran del todo, solo aprenden a negociar con su propio fuego. Y el fuego de Ana Gabriel sigue ahí, quizá más sereno, quizá menos dispuesto a complacer a todo el mundo, quizá más consciente de que el aplauso es hermoso, pero no puede ser la única casa de una persona. En esta etapa su figura tiene algo profundamente conmovedor. Ya no necesita demostrar nada, no necesita convencer a nadie de que canta bien, de que vendió millones, de que marcó una época, de que su voz es una de las más reconocibles de la música latina. Todo eso ya está escrito. Lo que queda ahora es más íntimo, ver cómo una mujer que dio tanto aprende a quedarse con algo para sí misma. La vejez, o mejor dicho, la madurez profunda, tiene una belleza extraña cuando se mira sin crueldad. No es solo pérdida, también es selección. Uno empieza a elegir mejor a quién le abre la puerta, qué batallas ya no merece pelear, qué silencios son paz y cuáles son carga. En Ana Gabriel esa etapa parece traer una mezcla de nostalgia y afirmación, como si dijera, he cantado para ustedes toda la vida, pero también tengo derecho a vivir una parte de mi historia sin que me la narren otros. Su legado, mientras tanto, está intacto. No depende de una gira, más o menos, de una entrevista, de un rumor, de una polémica pasajera. Está en las canciones que siguen sonando, en las nuevas generaciones que la descubren
y se sorprenden de que una voz pueda doler tanto. En las mujeres que se sintieron representadas por su fuerza, en quienes encontraron consuelo en sus baladas, en quienes nunca supieron si lloraban por Ana o por ellos mismos, y quizá por eso lloraban más. Ana Gabriel pertenece a esa clase de artistas que no solo tuvieron éxito, sino que cambiaron la temperatura emocional de una época. Antes de ella, ciertas penas se cantaban de una forma, después de ella sonaron distinto, más roncas, más frontales, más dignas. Y si hoy hablamos de tragedia no es porque su vida sea una lista de desgracias, sería injusto reducirla a eso. Ana Gabriel ha tenido triunfo, amor de público, reconocimiento, viajes, canciones eternas, pero la tragedia verdadera, la que duele al mirar con calma, es otra. Haber tenido que ser fuerte durante tanto tiempo que a veces el mundo olvidó preguntarle si quería descansar. La tragedia de Ana Gabriel no está en un escándalo ni en un final oscuro. Está en el precio emocional de haber sido símbolo cuando quizás solo necesitaba ser persona. Está en haber cantado tantas veces sobre el amor mientras su propio corazón era convertido en tema de conversación pública. Está en haber protegido tanto su intimidad que muchos confundieron su silencio con misterio, cuando tal vez era simplemente cuidado. Está en esa paradoja que abrió esta historia. El mundo entero conoce su voz, pero muy pocos conocen el peso que esa voz cargó. Y quizá por eso, al verla a los 70 años, no sentimos lástima. Sentimos respeto. Un respeto más profundo, más adulto, más humano, porque Ana Gabriel no nos enseñó que la vida siempre termina bien. Nos enseñó algo más difícil, que uno puede seguir cantando incluso cuando ha tenido que callar demasiado. Al final, la imagen que queda no es la de una diva intocable, sino la de una mujer de pie bajo la luz, con la voz marcada por el tiempo, mirando a un público que la ama sin saberlo todo. Y tal vez eso sea suficiente. Tal vez no necesitamos saber cada detalle de su vida para entender su dolor. Tal vez basta con escucharla cantar y aceptar que algunas heridas no se explican, se interpretan. Porque la verdadera tragedia de Ana Gabriel no fue perder los aplausos. De hecho, los aplausos nunca la abandonaron del todo. La verdadera tragedia fue todo lo que tuvo que guardar mientras el mundo seguía aplaudiendo. Y aún así, ahí está ella. La luna de América. No perfecta, no transparente, no domesticada. Viva, cantando, protegiendo su misterio, recordándonos que algunas voces no envejecen, se vuelven más hondas, y que a veces la canción más dolorosa no es la que se canta frente al público, sino la que una persona aprende a cantar por dentro cuando las luces se apagan y por fin nadie le pide que sea fuerte,